Señor siga derramando de su gracia en todos aquellos que se están sumando desde su casa para compartir la palabra del Señor. Dios ha sido bueno, es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a compartir juntos en la palabra del Señor, hablando sobre algo que por toda la circunstancia, de una o de otra manera, se ha perdido, que es el gozo. El gozo es ese sentimiento intenso, interior y muy profundo que va más allá de esa alegría o ese deleite o ese regocijo que a veces dura un momento. El gozo soporta las circunstancias más difíciles. Dice la palabra del Señor que el Señor, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y hoy, sabiendo lo que venía en lo más profundo de su ser, haciendo la voluntad del Padre, está sentado a la diestra de Dios. Y en ese gozo, en esa perspectiva, estabas tú y estaba yo. En ese gozo y en esa perspectiva de ese lugar que Él fue a preparar para nosotros, estábamos en su pensamiento. Jesús oró allí en el monte, conociendo y sabiendo, pidiendo al Padre si habría otra manera de que podamos nosotros ser salvos, y se sometió a la voluntad del Padre. No había otra manera. No hay una religión en el mundo, no hay un sistema filosófico, no hay sufrir como algunos de pronto hacen sufrir, flagelaciones, largas peregrinaciones. No existe, no hay forma, porque no hay justo ni un uno. A veces escuchamos, Él murió en mi lugar, y el pensamiento nos lleva si yo hubiese muerto crucificado, muerto a palos, y todo lo que el Señor sufrió, podía ser salvo. ¿No da el pensamiento así? Pero es más que esto, es más que esto. Es verdad que Él murió en nuestro lugar, pero más bien tenemos que decir, Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros, para que a través de su muerte, de su sacrificio, de su sangre derramada, nosotros pudiéramos ser perdonados y podamos tener un lugar que Él fue a preparar en los cielos cuando creemos, y es por la fe. No podemos pagar, porque todo le pertenece al Señor. Ni es con oro, ni es con plata, ni gloria a Dios, porque podemos en su bendición también ser de bendición. Y la mayor bendición, mis hermanos y amigos, que podemos tener en la vida es compartir de Jesús. Podemos dejar dinero, podemos dejar lo que sea, pero no alcanza eso para redimirnos. Ahora, cuando compartimos de Jesucristo y de su gracia, eso sí tiene un valor eterno. A veces no creen, a veces nos miran raro, pero qué hermoso es poder disfrutar de saber nuestra posición en Cristo, disfrutar de su bendición. El gozo es aquel que en el momento de despedida con alguien que se va de aquí, el pueblo de Dios canta y la gente nos mira raro, dice, ¿esto qué les pasa? Es que tenemos gozo, porque es un hasta luego, es como irnos de viaje y nos volveremos a encontrar. Uno sufre, claro que sí. Uno siente y quisiera tener a ese ser amado, pero qué linda es nuestra esperanza. Y el gozo de Dios, que es el fruto del Espíritu, como dice en Gálatas capítulo 5, y vamos a mirar, porque es importante dejarle al Señor obrar en nuestras vidas y que podamos disfrutar de su presencia. Allí nos habla de los frutos del Espíritu, y es tan interesante poder ver que entra dentro de aquello que Dios mismo en su gracia nos concede en su amor por medio del Espíritu Santo. Cuando habla de la obra de las carnes, ya todos sabemos y conocemos: gritería, enemistades, pleitos, celos, contienda. ¿Quién más, quién menos en algún momento estuvo de ese lado de la cancha, de ese lado del partido, viviendo la naturaleza, y por ahí nos pasamos la línea? Pero tenemos que frenarnos y reaccionar,
no nos sirve para nada. Dice Pablo, hablando de eso, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sabe, mi hermano, mi amigo, que la herencia del reino de Dios no es solo aquella eternidad después de dejar este cuerpo. Ya podemos comenzar a disfrutar cuando al oír y al obedecer hacemos como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Sobran ejemplos para que al hacer caso a lo que se nos dice, tengamos una tranquilidad al movernos, podamos estar seguros de que la casa no se va a caer. Ahora el que no hace caso y hace las cosas como le parece, siempre está como en la onda del mar, de aquí para allá. Pero el que afianza su fe en el Señor puede estar tranquilo, porque el Señor prometió estar con nosotros. Luego nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque se contradicen, dice Pablo. Allí hay una lucha y ellos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Versículo 18, pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Mencionaba adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esto somos conscientes. A veces el joven, el adolescente, no tiene la plenitud de este conocimiento y piensa en una satisfacción momentánea. Pero ¿qué pasa después de una noche de alegría, de satisfacción en el libertinaje de la carne? ¿Qué habrá pasado? ¿Me habré contagiado? ¿Qué habrá pasado? ¿Habré quedado embarazada, dicen las chicas? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué hice fuera de ese contexto de razonamiento libre? ¿Qué habrá pasado? Hasta a veces hay muertes que el borracho, el drogado, no sabe. Estábamos mencionando con Luis Antinao, que dejó saludos, estuvo con nosotros ayer. Estábamos recordando al hijo del cacique, don Luis Quilchamán, en una de esas noches en un boliche de mucho alcohol, le incriminaron un homicidio. Y fue a parar a la cárcel y tenía para varios años. Pero la gracia de Dios permitió, orando por él, ayudándole, que apareciera el verdadero homicida. Pero allí estuvo preso varios años y tenía para muchos más. Él, en su borrachera, en su momento, allí quedó con el cuchillo en la mano, sin saber qué pasó, y se le incriminó. Y así pasa muchas veces, fuera de sí, fuera de ese contexto de saber lo que pasa, se cometen delitos. Y fíjense cuántas cosas enumera aquí la palabra del Señor, para tener un momento de alegría, de satisfacción. Cuántos errores hemos cometido y marcas que quedan en la vida, en el corazón. Para librarse quizá de la responsabilidad, vienen las situaciones de ayuda, entre comillas, que es la pastilla después, que es el aborto, pero esas son marcas aún que quedan muy profundo, y quien lo ha practicado realmente no puede olvidar, porque las evidencias son claras. Aunque quieran disimular, aunque quieran salir del momento, son marcas que quedan en lo más profundo del ser. Solamente el Señor puede, en su amor, restaurar y volvernos por su gracia a una vida plena. Con un arrepentimiento y perdón de lo que pasó, Dios puede restaurar nuestra vida. Y es interesante lo que luego de esto el apóstol Pablo escribe. Dice: y más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Quién al que tiene esto puede incriminarle o señalarlo? ¿Quién podrá
al que tiene esta actitud lleno del Espíritu, poder marcarle algo. Porque si le marca, se reconoce y se arrepiente y reconoce delante de Dios también y busca cada día de su presencia. Mientras estemos en la carne, tendremos que luchar con nuestra naturaleza, inevitablemente, pidiendo perdón, perdonando y caminando hacia ese propósito para vivir la voluntad de Dios. Y quería señalar en esto que el segundo fruto que menciona el apóstol es el gozo, ese sentimiento intenso interior y muy profundo que va más allá de momentos de alegría, que va más allá de momentos de deleites, que va más allá de un momento de regocijo. Es lindo pasar un momento lindo, ¿o no? Claro que sí, es lindo. La pregunta es, ¿pero eso nos lleva a tener gozo? ¿O simplemente es superficial? ¿O simplemente es el momento? Y para poder de alguna manera realimentar cada fin de semana, se está pensando en ese momento, que como algunos hoy en el tema de lo que vivimos, están transgrediendo y están buscando de alguna manera alimentar aquello que de pronto le produce algo superficial. En Nehemías es interesante, capítulo 8, versículo 10, dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Qué lindo es vivir la experiencia de la gracia de Dios que nos lleva a una vida victoriosa, a una vida plena. Que Dios nos bendiga. Ese gozo de Dios que experimentaron los que confiaron y creyeron en el Señor fue anunciado por los ángeles en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Y les invito a leer Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Allí estaban unos pastores cuidando el rebaño en la noche, y de pronto el cielo se iluminó. Había un mensaje para ellos, un mensaje que seguramente lo anhelaban porque conocían de las palabras proféticas. Ellos sabían perfectamente lo que iba a suceder. Y dice así, Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. El relato continúa que ellos, dejando el rebaño, se fueron, y aconteció así como se les había dicho. Realmente nuestra fe tiene fundamento, nuestra fe tiene razón de ser, porque se ha ido cumpliendo y podemos experimentar, si buscamos sinceramente a Dios y no nos ponemos detrás de hojas de higuera, como muchos lo hacen. Tengo mi manera de pensar, de creer, y así se anda por la vida a veces sin rumbo. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios, que es lumbrera nuestro camino, y seguimos a Jesús, que es el camino, el gozo de Dios nos sostiene, nos fortalece aún en los momentos más difíciles. Ellos allí por temor estaban asustados, pero les quiero dar una buena noticia: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Señales que se han de manifestar, y así fue. El Señor hoy tiene una buena noticia para gozarnos, y Él dice: vengo otra vez.
De pronto decimos, pero pasaron ya 2000 años. A ver, Pedro, ¿qué nos decís de esto? Y yo les digo que para Dios 1000 años es como un día. Y 1000 días es como un año. Es decir, dentro de ese pensamiento estaríamos en el segundo día de todo ese transcurso. Y sabes una cosa, Dios, el Eterno, se condicionó a tiempo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Porque al desobedecer, al caer en pecado, nos dio vida y los primeros vivían muchos años. Matusalén, 964, diríamos hoy, ¿para qué tantos, no? Y la maldad aumentó y en el tiempo de Noé dijo Dios, bueno, serán 120 nomás, con esto le alcanza al hombre para desarrollarse, multiplicarse. Y cuando leemos en el Salmo 90, dice el salmista profetizando, serán 70 y en los más robustos 80. Y eso va a ser dolor, y va a ser esfuerzo, y va a doler todo. Antes con 900 años eran fuertes y vigorosos. Que Dios nos bendiga. Por amor a nosotros el tiempo fue acortado. Estaba justamente en una oportunidad, y me recuerdo como hoy, en Nashville, Tennessee, y una tardecita aparecieron por millones, eran como mosquitos gigantes. Y digo, ¿y esto qué es? No se podían dar afuera, hasta opacaban la luz de las calles. Y me dice, es un fenómeno de este bichito que nace, escuche bien, y vive 24 horas. Nace, en la noche crece, se apareja, tiene sus crías, ponen sus huevos y se mueren. ¡Wow! Pero lo interesante de esto es que nacen después de 15 años de estar allí, en los lagos, en el barro, en las plantas. 15 años para vivir un día. Qué interesante, digo, es esto. Le alcanza un día para vivir toda la experiencia que otros viven en muchos años, o que nosotros vivimos en la vida. Un día, solamente un día. Al otro día las calles y todo era como un colchón casi de estos, casi como mosquitos, no afectan, no hacen nada. Pero qué interesante. Y leyendo y mirando esto, también comentan, en los desiertos, algunas plantas crecen si cae exactamente 20 milímetros. Si cae 21, no se produce el efecto necesario para que crezca. Si cae 19 milímetros, tampoco. Tiene que llover 20. Uno cuando mira la naturaleza, ¿puede ser esto efecto de la casualidad? Hablábamos el otro día con una hermana y hablaba con una persona que no creía, que creía en el Big Bang y en la evolución. Entonces le dice, a ver, vamos a hacer una cosa, si te parece. Rompamos ese banco o ese mueble, metámoslo en una caja y veamos mañana a ver qué pasa, a ver si se armó. Porque si vos me decís que esto fue por casualidad, o que de pronto somos lo que somos en la perfección que somos por casualidad, quizás se arme de vuelta. No, me estás cargando. Sí, casi sí, dentro de un pensamiento lógico, porque nada mejora, todo se deteriora. Aún más, nos indican los que saben, aprovechemos la capacidad de los niños para que aprendan lenguaje, para que aprendan idiomas, para que... ¿Por qué? Porque allí absorben y después es como un reloj que va bajando. Y a veces no lo aprovechamos bien, por supuesto, dejándole su espacio. Pero qué interesante es, hemos venido de Dios, el pecado nos condicionó y hoy vivimos tan poquito. El 10%, qué interesante esto, ¿no? El 10% de lo que vivían nuestros padres al principio. Ahora, ¿por qué es esto? No es otra cosa sino por amor. Y ya con la edad que tenemos, y vemos algunos que con mucho menos edad, hay una maldad y una actitud que realmente uno dice, ¿cómo puede ser que un joven, que alguien viva de esta manera, que no aprecie la vida, que no disfrute la vida, que no se goce en lo que Dios le ha prestado y lo administre con sabiduría? Aquí
es unas buenas nuevas, un mensaje de esperanza y de gracia que tiene fundamento. Que el Señor nos ayude para poder saber con toda claridad y evidencia que lo que Dios estableció es para que disfrutemos la naturaleza y todo lo que hay. Nos encargamos nosotros de estropear, nos encargamos nosotros de hacer que las cosas no funcionen dentro de parámetros que nos den tranquilidad, que podamos disfrutar esta vida que el Señor nos da. Dice la palabra en Lucas capítulo 15, un poquito más adelante, versículo 7, y es cuando el Señor manda que este mensaje, que Él mismo vino al mundo, sea publicado, sea proclamado. Y dice allí la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versículo 7, permítanme, esta gran verdad. Habla allí de la parábola de la oveja perdida, y en el versículo 7 dice el Señor esta verdad hacia ti y hacia mí. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso solamente está dentro del corazón y la satisfacción de Dios. Viendo que tenemos voluntad y libertad, nos anuncia su gracia, su misericordia, su obrar, y Él dice que cuando nos hemos arrepentido, hubo fiesta en el cielo. Y más que una fiesta, sino hubo gozo en el cielo. Porque cuando miramos en Isaías 53, 11, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando un pecador se arrepiente, cuando hemos venido al Señor, hubo una repercusión en el cielo, porque el Señor nos amó y dio su vida por todos, pero por cada uno de aquellos que reconoce su gracia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús habla con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan? Le dice Nicodemo: acordate lo que pasó en el desierto, cómo esa serpiente fue levantada y puesta sobre un mástil, y el que miraba no moría. Las serpientes seguían picando. En el mundo hay aflicción, hay dolor, estamos todos expuestos en la carne, y hay situaciones que se dan y tenemos que respetar. En cuanto a la ley de gravedad, el fuego que quema, el agua que puede ahogarnos, hay situaciones que están y estamos condicionados. Pero tenemos una esperanza, y esa esperanza es el gozo de nuestro corazón. Sabemos que tenemos vida y vida en abundancia. Amén. No tenemos miedo. El miedo te paraliza, te aísla, te condiciona, y justamente es lo que se quiere y se trata de hacer, y se ha probado y ha dado resultado. Esto es una práctica, sencillamente. Algunos tenían miedo que podía estar la marca de... No, tranquilo. La marca va a ser una marca. Esto es simplemente un ensayo. Y se ha podido ver que se puede someter, que se puede condicionar. Nos hace bien porque 3.500 años antes de Cristo ya el Señor daba instrucción de lavarse las manitos, de lavarse los piecitos, y cuando aparecía algo que no se entendía, ponerse en cuarentena. 3.500 años en Levítico, búsquenlo. Nada más que nosotros descuidamos todos esos principios establecidos y tenemos consecuencia. Pero realmente, si hay algo que nos condiciona, es aquellas cosas que están en este mundo constantemente atacando, constantemente marcándonos, aquello que produce miedo, temor, angustia y nos aísla. Y está demostrado, y lo dicen los que más saben, que también esto marca y nuestras defensas se debilitan al estar allí inquietos, al estar quietitos. ¿Y qué hacemos? Dios nos bendiga. Por supuesto, no debemos estar quebrantando las normas, pero muchas de las cosas que se han hecho, tristemente, nos han condicionado. Y esto es lo que justamente hace el miedo. Nos aísla, nos coloca en un estado más bien de vulnerabilidad. Lo dije bien. Somos vulnerables por la situación que nos rodea.
y realmente Dios nos ayude a no perder el gozo que está en nuestro corazón, sabiendo que estamos en sus manos. Por precio fuimos comprados y debemos ser conscientes en esta gracia. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente en los cielos. Amén. Y saben que el Señor en Lucas 10:17 mandó a 70, mandó a 12, luego a 70. Por lo visto, allí la experiencia de ellos no era la misma que de los 12, porque convivían con el Señor. Pero en el capítulo 10, versículo 17, nos cuenta que cuando volvieron los 70, tenían una alegría, un gozo, tenían un deleite, se estaban regocijando, venían satisfechos por todo lo que había pasado. Imagínense ustedes, en la autoridad del Señor oraban por los enfermos y se sanaban, reprendían a los que estaban endemoniados y eran libres. Seguramente muchos otros milagros sucedieron, y dice en el versículo 17 que los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Debemos creer y confiar. Y si están los propósitos de Dios, pues regocijarnos. Pero el Señor le dice: no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Allí debe estar nuestra meta, y el verdadero gozo de la vida es saber que nuestros nombres están escritos en el cielo. Dios nos bendiga para poder poner la mirada en Jesús, como aquellos que iban muriendo por la mordedura de la serpiente, pero luego que estaba la solución dada, miraban y el efecto de la muerte se cortaba, porque ponían en esa mirada la fe en lo que Dios proveyó para que ellos sean libres. Amén. No es que la serpiente no seguía mordiendo, pero al no morir la podían matar. Y allí, matando la serpiente, se fueron eliminando. Ahora la pregunta es: ¿qué pasaba con los que no miraban? Se morían. ¿Qué pasa con el mundo que no quiere creer en el Señor? Mueren sus pecados y delitos. ¿Qué pasa con los que creemos y miramos al Señor más allá de la religión, de los sistemas, de las formas? ¿Qué pasa? El gozo de Dios viene a nuestro corazón. Tenemos nueva vida por Cristo. Vivimos en una perspectiva y en un nivel mayor, porque la palabra lo afirma, y el corazón del hombre que mira a Cristo es transformado. Por eso Nicodemo le dice a Jesús: sabemos que ha venido de Dios. Mucha gente sabe quién es Jesús, y el que quiere ignorarlo lo ignora. ¿Sabe usted que hay una Navidad cada año, no? ¿Quién no sabe que hay Navidad? Aquí los que están en casa. Sabemos que hay Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Juntarnos en familia, dicen algunos, tomar un poco. La Navidad está muy clara y todo lo anuncia, muy claro que es la Navidad. Pasamos Pascua, todos se lamentaban, en vez de tomar conciencia, si vamos a pensar un poquito, pero se lamentaban porque no podían ir de vacaciones, no por otra cosa. No se lamentaban sintiendo dolor y pensando en ese Cristo que murió en la cruz y que nos vino a rescatar. ¿Quién no sabe en el mundo lo que es Navidad? ¿Quién no sabe lo que es Pascua? Y ese Jesús que vino y que fue anunciado por ángeles, por arcángeles y querubines y serafines, porque el cielo con la gran multitud se unió para alabar a Dios, porque traía buenas nuevas, y allí en Belén nacía la salvación, nacía la oportunidad para que el hombre pudiera volver a Dios. Se estaba Dios haciendo hombre, porque el precio puesto para la salvación era sangre inocente, para que Satanás no tuviera potestad sobre nosotros y no fuera el príncipe más de este siglo sometiéndonos bajo su dominio. Sangre inocente. ¿Y saben qué? Cuando a veces le explico a una persona, yo pongo el signo peso. Dios dijo: yo pago.
epa, yo pago. Y aunque el pecado por la mordedura de la serpiente figurativamente entró a toda la humanidad, la simiente, el hijo de la mujer, al venir golpeó a Satanás. ¿Cómo así? Sí, los judíos no entienden esto, porque para ellos la simiente es aportada por el hombre. Ahora viene Cristo y es por el Espíritu Santo, el Dios que se hace hombre, en la simiente de la mujer, sin intervención de hombre en carne, sino por la gracia del Espíritu, para cortar y golpear a Satanás. Gloria a Dios. Él vino por amor. ¿Quién irá por nosotros? Escuchó Isaías en aquella reunión en los cielos donde la gloria de Dios llenaba el templo, y una voz salió. Una voz se escuchó: he aquí, envíame a mí. Dios mismo allí en gracia se pronuncia, y el verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su luz, pero no se quiere caminar en la luz. Qué distinto sería. Nuestra vida misma sería totalmente distinta en la plenitud del gozo de su presencia cuando vivimos en Él. Toma autoridad y con confianza ante el temor invoca el nombre del Señor. Ante el primer estornudo, en el nombre de Jesús rechazo esto, porque hoy la gente no quiere estornudar. Y si alguno estornuda, los demás ¡pium!, vuelan. Hoy, que no me duele la cabeza, que no vaya a sentir algún síntoma. Dígame, ¿usted no se engripó nunca? Casi todos los años, ¿o no? Y ahora es un temor ante cosas naturales y normales. Ante cosas naturales y normales. Pero el miedo te cohíbe, te paraliza. Seguro ya, empezamos. ¿Con quién anduve? ¿A quién lo tendré que denunciar? ¿Con quiénes estuve? ¿Qué sé yo? Usted piense con quién estuvo. ¿Y con quién estuvo el que estuvo con usted? ¿Y con quién estuvo el que estuvo con usted antes de estar con usted? ¿O antes de estar con ese? Y relacionamos, y el miedo realmente nos cohíbe. Que Dios nos bendiga. Podemos y estamos en el mundo, y Jesús no nos ocultó. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y en el mundo hay una aflicción, hermanos, una angustia de la gente. Pero confiemos en el Señor. Estamos en sus manos, y nadie nos podrá quitar de las manos del Señor. Estamos esculpidos en sus manos. Y si una situación natural, como pasaba antes, quizás una enfermedad, como tantos otros han tenido, y de pronto se despertó, porque lo que dicen, así parece ser, todos tenemos células, y si esas células se transforman por alguna situación, se transforma en cáncer. Si es tratado, se frena, y si no, nos lleva, chao, nos vemos allá. Y morimos como otros de cáncer. En un choque, ¿cuánta gente muere? Y de pronto, por la negligencia de nosotros o de otro, podemos morir en un accidente. Hoy nadie más muere que de una sola muerte, casi. No es, ustedes lo saben, no hace falta ni pronunciarlo. Pero en el nombre de Jesús, pongámonos en sus manos, y no importa el COVID o la aviar o todo lo que quiera, nada nos va a poder arrebatar de su mano. Amén. Confiamos en el Señor y no perdamos el gozo primero de la salvación. Esa alegría de saber que el Señor está con nosotros, y no sé en qué número o en qué grupo, pero el Señor nos envió a predicar y a compartir su gracia y su amor. Si estás en casa con temor, invoca el nombre de Jesús. Como un hijo, como una hija de Dios, reprende, ora. A veces me han escuchado decir: estate en la presencia de Dios hasta que concibas en fe aquello que estás anhelando, y el Señor se va a glorificar a su tiempo. Pero estate seguro, nadie nos puede arrebatar de su mano. Estamos en sus manos. Amén. Este mensaje, esta confianza debe estar en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Dice el Señor también que todo lo que vivimos aquí, que a veces tristeza, conflictos, problemas, se convertirá en gozo pleno en su presencia. En gozo pleno en su presencia. Dios nos bendiga. Ahora, qué interesante, ¿no? Primero se le impuso y el temor y el miedo a los mayores.
que ya saben, están conscientes que cuánto tiempo va, pero están con un miedo terrible. El tiempo que queda, vivamos en la comunión con el Señor y disfrutemos de su presencia. El tiempo que queda, podamos nosotros disfrutar de esta preciosa vida que Dios nos ha regalado. La alegría, el deleite, el regocijo, son de alguna manera las cosas superficiales, pero ¿sabes qué? El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Allí podemos nosotros impulsarnos y soñar creyendo en Él y confiando en su palabra. Aquí tendremos luchas y dificultades, pero asegurémonos, conforme la palabra y lo establecido por Dios, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Escritos en el libro de la vida. Y quien nos da testimonio de esto es el Espíritu Santo. Y va más allá de que yo le pueda decir, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Va más allá, es personal, debemos sentirlo, debemos vivirlo, debemos estar seguros. Me entristece cuando alguno dice, no sé qué va a pasar. Qué incertidumbre, ¿no? No sé qué va a pasar. La Biblia dice claramente lo que va a pasar. Si tenemos a Cristo, tenemos nueva vida. Si tenemos a Cristo, nos vamos al cielo. Eso va a pasar. Somos su pueblo, somos sus hijos, y como hijos herederos y coherederos con Cristo. El Señor, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, pensando en ti. Gocémonos, disfrutemos, trabajemos, vacacionemos, gocémonos lo que el Señor nos da, pero por sobre todo, más arriba, gocémonos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si esto no pasa así, pues es tiempo de buscar al Señor. Quiero cerrar con esto lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo 41. Mateo 24, versículo 41. Y es hermoso poder pensar en esta hermosa verdad. Versículo Mateo 25. Era Lucas que habíamos leído. Pero vamos a ver en Mateo 25, 21, donde dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso es esto. Quizás no podemos hacer mucho, quisiéramos hacer como otro, pero nuestra capacidad está condicionada. Pero lo que tienes y donde está, el Señor te quiere usar para bendición. Allí donde estás, el Señor está. Allí donde te mueves, el Señor se mueve para que reflejes su gracia. Aquí habla de la parábola de los talentos. Y realmente Dios nos ha dado como un talento maravilloso la vida. Administrémosla con sabiduría. A otros tienen más talento y capacidades, y gocémonos con los que Dios le ha dado capacidades, con los que tienen más. Alegrémonos en el Señor, pero guardemos en nuestro corazón este tesoro tan maravilloso que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Ser fieles, buscarle, adorarle, siendo un hijo, una mamá, un papá, un empresario, o como quisiera. Y usted no sabe los dolores de cabeza que tiene. O como quisiera tener como aquel. Y dice, ¿sabes qué? Ese que tiene mucha plata, el dinero no lo deja dormir. ¿Qué prefieres? ¿Tener mucha plata o dormir en paz? O como quisiera, y a veces estamos deseando y nunca somos felices con lo que tenemos. ¿Usted cree que con lo que no tiene va a ser feliz? Cuando no es feliz con lo que tiene. Dios nos bendiga a poder disfrutar esta vida que Dios nos ha dado. ¿Sabe usted que a veces en esos barrios donde la gente está más condicionada, disfruta un asado más que el que come todos los días asado? ¿Sabe que disfruta más en ir a pescar a la playa que algunos que se van a la isla Salomón? Pensando que, wow,
El problema es que en el aeropuerto dejan su poncho y su valija y su maleta y su carga. Y cuando vuelven, es como cuando uno va a una fiesta. Ha ido a esa fiesta que le dan un numerito y le cuelgan ahí el saco, ¿no? Y usted se va y dice, hey, espere, venga para acá, llévese su poncho, llévese su mascarilla, tiene que usarla. Llévese su problema, no nos deje acá. Y así a veces la gente toma un momento de satisfacción, pero luego tiene que asumir su rol y su responsabilidad. Vamos a pedirle al Señor que el gozo de su presencia llene nuestro corazón para disfrutar y hacer economía, reírnos un poco más. Porque no sirve para nada o para poco. A veces es necesario, por supuesto, ponerse serio y poner las cosas en su lugar, pero disfrutemos de la vida que Dios nos ha dado hasta que nos vayamos a su presencia, hasta que podamos estar en la presencia del Señor. Y ahí sí, ya está, Él enjugará toda lágrima y vamos a hacer el efecto de todo aquello que Él sufrió, de todo aquello que Él pasó, para que nosotros gocemos de ese bien maravilloso. Que Dios te bendiga. Basta de renegar tanto. Perdonemos, librémonos y busquemos la presencia del Señor. Echemos toda ansiedad y toda carga ante su presencia y dejemos que Él pueda cada día ser el motivo de nuestro gozo. Levantarnos en la mañana y agradecerle al Señor, abrir la ventana y tomar un buen sorbo de aire y ese es un regalo maravilloso que no se puede comprar en ningún lado. Es la gracia de Dios. La salvación es esta gracia inefable que tiene vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie. Les invito a los que están en casa también tomarse un momento para meditar y orar, hablar con Dios. Les invito en el nombre de Jesús a que en esta hora podamos decirle al Señor, lléname con tu presencia. Señor, yo quiero gozarme en ti porque tú has sido, Señor, quien anotó mi nombre en el libro de la vida. Porque sé que no son mis obras, ni mi esfuerzo, ni mi capacidad, sino que es tu gracia. Primero vamos a orar y decirle, Señor, gracias por amarme. Gracias Dios y Padre por amarme, por enviar a Jesucristo para dar su vida en la cruz del Calvario y por medio de Él y en Él alcanzar salvación y gracia. Señor, en esta mañana abro mi corazón, con arrepentimiento vengo a ti, reconociendo tu gracia y tu misericordia. Te miro por la fe. Aunque el tiempo ha pasado, te miro por la fe, Jesús, dando tu vida en la cruz del Calvario. Fuiste allí con el gozo puesto delante de ti, pensando en mí y en cada uno de nosotros. Señor, bendícenos y llénanos con tu presencia y en tu nombre. Señor, si hay enfermos que escuchan, en el nombre de Cristo sean sanos. Si hay oprimidos y angustiados que están con miedo, condicionados, Señor, en tu nombre sean libres y por tu palabra reciban bendición. Trae paz a los hogares, trae paz a los corazones. Que tu presencia maravillosa nos llene de tal manera en esta vida que tú nos das, que podamos disfrutar el gozo de la salvación en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Regalemos una sonrisa, que no cuesta. Disfrutemos de la vida y cuando de pronto nos pregunten por qué estás alegre, cuéntale. La gente se da cuenta, la gente nos observa. Que podamos disfrutar de su presencia. Amén. Vamos a cantar y vamos a ofrendar. Dios les bendiga a los que están en casa y los esperamos el próximo domingo también. Y por la